Bienvenidos, estimados estudiantes, a las clases del profesor Christopher. El tema de hoy veremos transformar números complejos de forma binómica, apolar y trigonométrica. Y bueno, para empezar con estos ejercicios es importante recordar estas fórmulas, ¿no? Z igual a más B por I, que esto es la expresión binómica de un número complejo. Esto vendría a ser la expresión polar de un número complejo. Radio igual raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esto vendría a ser la fórmula para el radio de un número complejo. Alfa es igual al arco cotangente de B sobre A, que es la fórmula para calcular el ángulo de un número complejo. Y z igual radio por el coseno de alfa más seno de alfa por i, que esta vendría a ser la expresión trigonométrica de un número complejo. Es importante repasar este plano cartesiano donde se muestra en el primer cuadrante siempre van a ir los números positivos tanto de x y de y. En el segundo cuadrante los números negativos de x y los positivos de y. En el tercer cuadrante van a ir todos negativos, tanto x y y. Y en el cuarto cuadrante van a estar los negativos de x y de y. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Aquí tengo el siguiente número complejo, ¿no? Z1, 5 más 4i. Esta expresión que está en forma binómica, yo quiero transformarla a polar. Entonces tengo que llegar a esta expresión. Entonces lo primero que tengo que hacer es realizar el gráfico en el plano cartesiano. Recordemos que la primera expresión representa el eje X y la segunda expresión representa el eje Y. Entonces prácticamente un número complejo es como un vector, ¿no? Entonces me queda este gráfico, ¿no? Entonces puedo ver que aquí se forma un ángulo, ¿verdad? Se forma un ángulo de la parte de X hasta la parte de Y. Entonces este ángulo lo vamos a denominar ángulo alfa. Entonces vamos a calcular ese ángulo, ¿no? Cabe recalcar que es importante identificar cuál es A y cuál es B. En este caso A va a ser 5 y B va a ser 4. La fórmula para calcular el ángulo de alfa vendría a ser tangente elevado a la menos 1 por B sobre A, ¿no? O la inversa de tangente, que es lo mismo, ¿no? Entonces realizo en la calculadora, primero reemplazo los valores, me va a quedar 4 sobre 5 y en la calculadora me va a quedar el siguiente ángulo, ¿no? 38,66 grados. Entonces ya después de calcular el ángulo yo tengo que buscar el radio del número complejo. En este caso utilizo la fórmula R igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Reemplazo valores, me va a quedar radio igual raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Aquí lo que yo tengo que hacer es reemplazar y hacer los ejercicios. 5 elevado al cuadrado me va a quedar 25, 4 elevado al cuadrado me va a quedar 16, ¿no? Realizo la suma, me queda raíz de 41, yo extraigo la raíz cuadrada de 41, me queda 6.40. Entonces ya obteniendo estos dos valores, yo puedo sacar la forma polar del siguiente número complejo, ¿no? Entonces me queda Z1 es igual 6.40 con un ángulo de 38.66 grados, ¿no? Esa vendría a ser la forma polar de 5 más 4i. Ahora vamos a transformarlo a su forma trigonométrica. Para transformarlo en una forma trigonométrica ya tengo la forma binómica y ya tengo su forma polar. Yo solamente necesito la forma polar, en este caso el radio y el ángulo, para expresar en forma trigonométrica. Entonces la fórmula vendría a ser z igual radio por coseno de alfa más seno de alfa por i. Reemplazo valores, me queda 6.40 que multiplica a coseno de 38.66 grados más seno de 38.66 grados i. Aquí ya tengo prácticamente la expresión trigonométrica, ¿no? Esta vendría a ser la expresión trigonométrica.
Pero si yo quiero realizar la prueba, si todo lo que he hecho está bien, pues lo único que tengo que hacer es con la calculadora sacar el coseno de 38.66 y el seno de 38.66, ¿no? Entonces me queda de la siguiente manera, ¿no? 6.40 por 0,78 más 0,625i, ¿no? Multiplico cada valor, 6.40 por 0.7 y 6.40 por 0,62, ¿no? Y me queda la siguiente expresión: z igual 4,99 más 4i. Entonces, yo redondeando este valor me va a quedar 5 y llego al mismo número complejo. Entonces, si yo llego a esta parte y coincide con el mismo número que yo empecé, entonces todo el procedimiento ha estado correcto. Vamos con otro ejemplo. Forma polar de Z1 igual menos 3 más 4i. Como pueden darse cuenta, pues aquí en este ejemplo ya tengo un número negativo en la parte de x. Entonces luego lo primero que tengo que hacer es transformarlo en su forma polar. Entonces yo lo que tengo que hacer es graficarlo en el plano cartesiano. Como pueden ver, ya está en el segundo cuadrante, ¿no?, el vector, ¿no? Tengo menos 3, tomo menos 3 más 4 más 4, entonces grafico el punto. Y aquí lo que tengo que hacer es primero sacar el ángulo. Pero antes de hacer esto, es importante recordar que mediante la forma que nosotros vamos a hacer, vamos a sacar este ángulo. Pero el ángulo original y el que va a funcionar siempre va a ser desde esta parte de x, ¿no? De x. Este es el ángulo verdadero, ¿no? Entonces, el ángulo que nosotros obtengamos de la fórmula de tangente, al final tenemos que restarle 180, ¿no? O sea, 180 le restamos este ángulo. ¿Por qué? Porque en su totalidad, de aquí hasta de este extremo hasta el otro, hay una totalidad de 180 grados, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es restarle 180 menos el ángulo que yo voy a obtener aquí. En este caso, recordemos que es importante estas cuestiones, ¿no? Algunos estudiantes se confunden y lo dejan con el ángulo que está aquí, y no es así, ¿no? Entonces vamos a empezar. Extraigo los valores: a vale menos 3 y b vale 4, ¿no? Entonces saco la fórmula, reemplazo los valores y utilizando la calculadora puedo darme cuenta que me queda un ángulo negativo, ¿no? Menos 53.13. Entonces aquí hay 53.13 grados. Y yo lo que tengo que hacer es restarle 180, ¿no? Entonces 180 menos 53,13 grados me quedan un total de 128.87 grados, ¿no? Entonces esta es la expresión al final del ángulo de este número complejo. Ahora vamos a calcular el radio. ¿Qué les parece, no? En la fórmula es la misma, no varía. Reemplazo valores: menos 3 elevado al cuadrado. Recordemos que todo número negativo elevado a una potencia par me va a quedar como resultado positivo. Entonces me queda radio igual raíz cuadrada de 9 más 16, ¿no? Realizo la suma, me queda 25. Extraigo su raíz cuadrada, que al final me queda 5, ¿no? Su forma polar me va a quedar Z1 igual 5 con un ángulo de 126,87 grados. En la forma trigonométrica de el número complejo menos 3 más 4i, su forma polar ya sabemos que es 5 con un ángulo de 126,87 grados, ¿no? Utilizo la fórmula, reemplazo los valores y me va a quedar z igual 5 paréntesis coseno de 126,87 grados más seno de 126 más 87 grados y ya tengo su expresión trigonométrica en esta parte, ¿no? Perdón, aquí toda esta parte aquí es la expresión trigonométrica. Ahora, si yo quiero realizar la prueba, pues lo único que hago es con la calculadora extraer el coseno de 126,87 y el seno también, ¿no? Entonces me quedan estos valores, ¿no? Yo lo que hago es multiplicar 5 por menos 0,6 y 5 por 0,80, ¿no? Y me queda el siguiente valor.
¿Me coincidió con el mismo número complejo? Pues sí, perfecto. Entonces, si coincide realizando este ejercicio, todo lo que hemos estado realizando está correcto. Vamos con el siguiente ejemplo. Forma polar de menos 4 menos 5i, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Transformarlo a su forma polar, ¿no? Y después, ¿qué hago? Utilizar el plano cartesiano y graficar los puntos. Miren, menos 4 menos 5, ¿no? Entonces, vamos a calcular el ángulo. Pero mucho ojo con eso. El ángulo que vamos a calcular utilizando la fórmula es este que está aquí. Este es el ángulo que vamos a calcular. Pero recordemos que todo esto empieza desde acá. Este es el ángulo total que nosotros queremos sacar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? Si yo con la fórmula yo obtengo el resultado de este ángulo, entonces yo lo único que tengo que hacer en este caso ya no restarle 180, sino sumar 180 al ángulo que está aquí, ¿no? Entonces vamos con el ejercicio para que me entiendan, ¿no? A primero vale menos 4 y B vale menos 5. Yo tengo que sacar el ángulo, me va a quedar ángulo alfa tangente a la menos 1 de B sobre 5. Reemplazo los valores, me queda 1,25. Aquí lo que hice es realizar la división y obtengo este valor, ¿no? Ángulo alfa 51,34, ¿no? Entonces aquí hay un ángulo de 51,34, pero yo tengo que sumarle 180 porque el ángulo en su totalidad viene de esta parte, ¿no? Entonces lo que hago aquí es sumarle 180 más 51,34 y me queda un resultado de 231,34 grados, ¿no? Entonces ya tengo el ángulo de este número complejo. Ahora vamos a buscar el radio, ¿no? El radio va a ser igual raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. El reemplazo valores, me va a quedar menos 4 elevado al cuadrado más menos 5 elevado al cuadrado, ¿no? Extraigo potencias y al final realizo la suma en el radical y al final tengo que sacarle la raíz cuadrada de 41, ¿no? 16 más 25, 41, ¿no? Aquí lo único que he realizado es sacarle la potencia, 4 por 4 es 16, 5 por 5 25, ¿no? Recordemos que todo número negativo elevado a una potencia par me va a quedar como resultado positivo, ¿no? Entonces ya tengo el radio, el valor final es 6.40, es el valor de la raíz cuadrada de 41 y me queda Z1 6,40 con un ángulo de 231,34 grados. Vamos a transformarlo en su forma trigonométrica. En este caso me queda Z1 igual menos 4 menos 5i, ¿no? Aquí yo tengo ya su forma polar y utilizo la fórmula trigonométrica, en este caso R por coseno de alfa más seno de alfa por i, ¿no? Reemplazo valores y ya obtengo aquí ya su forma trigonométrica, ¿no? Esta es su forma trigonométrica, ¿no? Ya la tengo, ¿no? Ahora si yo quiero realizar la prueba, si todo está bien, pues la hago, ¿no? Con la calculadora me queda coseno de 131,34, me quedó al final menos 0,62, ¿no? Y el seno de 231,34 grados, pues me queda menos 0,78 i, ¿no? Entonces lo que hago al final es multiplicar 6.40 por la siguiente expresión y 6.40 por 0,78, ¿no? Y me queda de la siguiente manera, ¿no? Z igual menos 4 menos 4,99, ¿no? R, que redondeando este valor me queda 5, ¿no? ¿Llegué al mismo número complejo? Sí, perfecto. Entonces, todo lo que hemos realizado está correcto. Vamos con el último ejemplo. En este caso, 3 menos 6i. Quiero transformarlo en su forma polar. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Exacto. Hacer el gráfico, representarlo, ¿no? Aquí 3 positivo, me va a quedar 3. Menos 6, me voy abajo de y. Entonces me queda 3 menos 6, aquí está el punto. Entonces desde el punto de origen realizo la gráfica, es un vector prácticamente esto. Entonces identifico cuál es A. A vale 3
y b vale menos 6. Utilizo la fórmula del alfa para sacar el ángulo, tangente de la menos 1 por b sobre a, ¿no? Reemplazo valores, menos 6 dividido para 3 me queda menos 2 unidades. Se me queda alfa igual tangente elevado a la menos 1 de menos 2. Y utilizando la calculadora me queda 63,43 grados. Ahora recordemos que el ángulo que vamos a sacar aquí en esta parte es este, ¿no? 63,43 es esto, ¿no? Este es el ángulo, ¿no? Pero ahora, como ya estamos en el cuarto cuadrante, recordemos que el ángulo viene desde aquí. Este es el ángulo verdadero que nosotros queremos sacar, ¿no? Entonces, como ya en este punto ya estamos completando la circunferencia, recordemos que una circunferencia tiene un ángulo de 360 grados, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, como ya tengo ya un ángulo de 63,43, yo lo que tengo que hacer es restarle 360 grados menos 63,43 grados, ¿no? Entonces yo resto y me queda la siguiente expresión, 296,57 grados, ¿no? Entonces ya tengo el ángulo, vamos a sacar el radio, me queda la siguiente expresión, reemplazo valores, 3 elevado al cuadrado me va a quedar 9 y menos 6 elevado al cuadrado me va a quedar 36 positivo, ¿no? Entonces aquí ya tengo la expresión, realizo la suma, me queda 45, extraigo su raíz cuadrada, que es en este caso 6,71, ¿no? Y su forma polar del número 3 menos 6i vendría a ser 6,71 con un ángulo de 996,57 grados. Vamos a irnos a su forma trigonométrica. En este caso me queda z igual 3 menos 6i. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Extraigo su forma polar, es 6,71, 296,57 grados, ¿no? Realizo la fórmula, me queda z igual r coseno de alfa más seno de alfa por i, ¿no? Reemplazo valores y me queda 6,71 que multiplica el coseno de 296,57 grados más seno de 296,57 grados i, ¿no? Esta vendría a ser su forma trigonométrica, ¿no? Si yo quiero realizar la prueba, pues la hago. Me queda z igual 6,71, el coseno de 296,57 me va a quedar 0,447, ¿no? Menos 0,89, que es el seno de 296,57 grados, ¿no? Realizo todo esto con la calculadora, multiplico 6,71 por 0,447 y 6,71 por 0,894 unidades, ¿no? Entonces me queda la siguiente manera, ¿no? Z igual 299 menos 5,99i. Prácticamente si yo redondeo esto, me va a quedar 3 menos 6i. ¿Que llego al número complejo? Sí, llego, ¿no? Entonces de esta manera ya hemos hecho un ejemplo de cada caso de número complejo que intervenga en cada diferente cuadrante del plano cartesiano, ya sea que trabaje en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Recordemos que en el primer cuadrante no se realiza nada, solamente se realiza la fórmula en sí de tangente. En el segundo cuadrante lo que tenemos que hacer es solo restar 180 menos el ángulo que vamos a obtener mediante la fórmula. En el tercer cuadrante lo que hacemos nosotros en cambio es sumarle 180 grados al ángulo que nosotros utilizamos mediante la fórmula. Y en el cuarto cuadrante pues lo que hacemos es restar 360 grados menos el ángulo que vamos a obtener mediante la fórmula, ¿no? Entonces, estimados alumnos, para el día de hoy tenemos la siguiente actividad. Tenemos que transformar de forma binómica, polar y trigonométrica los siguientes números complejos. Deseo que realicen primero el gráfico en el plano cartesiano de cada número complejo, transformen en su forma polar y después lleguen a la forma trigonométrica y realicen la prueba para ver si
no se han equivocado, ¿no? Entonces aquí tenemos los siguientes números complejos y necesito que realicen esta actividad, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Les deseo un millón de éxitos y nos vemos en la siguiente sesión, ¿no? Muchas gracias y Dios los bendiga.